Para disfrutar de lo que más te gusta, haz tu reserva y juega hasta por 2 horas. Sala privada para ti y tu grupo de gamers. Snacks disponibles a tarifas especiales. Gamers Club. Audio de cine y pantalla gigante con conexión a tu consola preferida, como siempre lo soñaste. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. En Medimú nos preocupamos por tu salud. Fin de espacio publicitario. Es hora. Llegamos a ti ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Bienvenidos un lunes activo por la señal de Café Club TV y Radio aquí en Café Coaching. Hoy conversaremos sobre la capellanía. Tal vez es un término que no todos conocemos y tenemos a Carlos Arroba, referente de la capellanía en América. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Miriam Rojas. Es un gusto, un placer enorme estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Y quisiéramos saber esa historia de cambio. ¿En qué momento decidió usted convertirse en capellán? Sí, fue hace muchos años atrás, justamente en momentos de crisis, porque la capellanía nace para servir en momentos de crisis. Entonces decidí en el mismo instante tomar la decisión, la actitud de convertirme en un capellán, y para hacerse un capellán hay que entrenarse, profesionalizarse para servir con excelencia. ¿Y qué es la capellanía? ¿Qué hace realmente un capellán? Sí, la capellanía nace en la historia antigua, no es algo nuevo. Como tú lo dijiste, muy pocos conocen el término de capellán, o lo identificamos como única y exclusivamente como una parte religiosa. La capellanía es mucho más que eso, y nace en los tiempos de guerra. El soldado, cuando salía a la batalla, habían unos que portaban sus armas para combatir, pero otros iban para atender a los soldados caídos, a los enfermos, ya sean del mismo ejército o del ejército enemigo. Entonces ellos atendían, daban su asistencia, tanto en la parte de salud, pero también en la parte espiritual, porque la persona cuando está en crisis, cuando está en moribundo, él se acuerda de su familia, de sus problemas, y solicita a la persona que está al lado que se acerque al familiar, haga conocer su arrepentimiento, y ahí está la asistencia del capellán, no solamente en el tema de salud, sino también en la parte social y espiritual. Ahí es donde nace el servicio de la capellanía. Por eso es que es muy importante conocer que no es cualquier clase de servicio, sino es un servicio muy especial. ¿Y el proceso de formación de un capellán, en qué consiste, Carlos? Sí, hay muchas áreas de servicio para un capellán. Todo depende también de su llamado o de su vocación para servir. Hay personas que tienen vocación de asistir a las cárceles, llevando un mensaje de paz, un mensaje de aliento, también una ayuda humanitaria. Hay personas que están en una situación difícil en la cárcel, donde no tienen visitas de familia, donde no tienen implementos de limpieza, etcétera. Entonces, la persona que tiene esta vocación de servir en las cárceles, los visita, les lleva alimentos, les lleva vituallas, les lleva una asistencia social, humanitaria. Entonces, hay otras personas que lo hacen no en las cárceles, sino en los hospitales. También hay mucha ayuda a nivel de hospitales,
y otras personas que van, por ejemplo, a las comunidades donde hay muchas situaciones como el tema de los usuarios de drogas, donde hay familias que vienen de un disfuncionamiento, problemas del hogar. Obviamente vamos a tener jóvenes en problemas. Entonces, de acuerdo a su vocación, está el área de preparación. Tenemos capellanes terapéuticos, tenemos capellanes defensores del medio ambiente, tenemos capellanes en derechos humanos, capellanes comunitarios, capellanes en infinidad de servicios. La capellanía realmente es un mundo entero de servir y de servir con excelencia. ¿Qué características tendría que tener esta persona que le llama la atención ser capellán y hacer servicio? Algunos creemos que con hacer algunas cosas es suficiente, sin embargo, deben haber características que distingan esa labor social del capellán de cualquier otra. Sí, la capellanía realmente nace con un sentimiento de servicio, nace con un sentimiento no de lástima ni de pena, porque hay personas que son altruistas y les gusta ayudar, pero la capellanía tiene algo muy particular, muy importantísimo, diría yo. Es la base de ser un capellán, es tener ese sentimiento de compasión. Y la compasión va más allá de tener lástima. La compasión viene de una etimología que significa en lugar de. Es decir, un capellán se pone en el lugar de la persona que está en una situación difícil. Significa que no deja a esa persona que sufra solo o que tenga ese peso encima que no lo puede soportar o cargar o sobrellevar. Significa en lugar de, es decir, ponerse en el lugar de esa persona para poderla ayudar a salir de esa situación. Miriam, vemos ahí lo importante que es ser un capellán. Realmente de ver a la persona que no tiene qué comer, que no tiene dónde dormir, que no tiene acceso a la salud y un sinnúmero de problemas o de situaciones, y ponerse en lugar de esa persona hasta ayudarlo a salir de esa situación. Ese es el verdadero llamado y la condición de un capellán, que tenga ese sentimiento de compasión, es decir, de ponerse en lugar de aquella persona que está en crisis. Tomando en cuenta lo que menciona Carlos, ¿cuáles serían las alianzas estratégicas que la capellanía de CONACE ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo de gestión? Son muchas. Realmente viene por categorías. Nosotros mismos tenemos entrenamientos básicos, intermedios y avanzados. En ese camino nos ha tocado hacer muchas alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales. Vamos a comenzar con el área internacional. Nuestra capellanía, CONACE Chaplains, es miembro de la Secretaría de la ECOSOC, que es el Sistema Económico Social de las Naciones Unidas, con perfil número 677003, en donde tenemos una amplitud de trabajo en muchas áreas, muy particularmente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Adicional, somos miembros de otras secretarías del gobierno intergubernamental de las Naciones Unidas, como lo es UNICEF, como es el Pacto Global, y también somos parte y miembros activos de la Honorable Corte Especial de Arbitraje de los Derechos Humanos y también de la International Commission Diplomatic Relations Human Rights and Peace, que es una comisión diplomática de los derechos humanos. Hablando a nivel de Ecuador, nosotros tenemos también un convenio firmado con la Fiscalía General del Estado en los temas que corresponde al área de adicciones, tanto en el uso y abuso de drogas, y esto ha dado muy buen resultado en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque tanto el compromiso de las autoridades es trabajar en beneficio de nuestra sociedad. CONACE Chaplains entrena a sus capellanes para ir a la comunidad donde hay familias que no tienen acceso a llevar a sus hijos a estos centros de recuperaciones, hoy por hoy conocidos como la CETAC. CETAC, que son organismos o son
instituciones encargadas para ayudar a las personas que están en el uso y abuso de las drogas. Me he encontrado con casos de madres de familia que ya no saben qué hacer. Tal es así que han llegado también a encadenar a sus hijos porque ya el hogar está en problemas, ya son hijos que han faltado respeto a sus padres, que son hijos que están robando dentro del mismo hogar para vender e ir a consumir. Son personas que han dejado de trabajar, han dejado de estudiar. Es decir, esto es peor que cualquier enfermedad. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como un tema de salud pública, también es cierto que no ha dejado de ser un problema social, Miriam. Porque si tratamos a las drogas como enfermedad, yo te digo que es peor que el cáncer, porque el cáncer como enfermedad, como tal, ayuda a la familia se une para poder ayudar a la persona que tiene el cáncer. La misma comunidad se une para ayudar en lo económico, para que esta persona pueda hacer su tratamiento. Pero la droga como enfermedad es peor que el cáncer porque desintegra a la familia, destruye el hogar, destruye la sociedad entera. Por eso es que hoy con responsabilidad nosotros miramos esta problemática social en nuestro país y en muchos países, Miriam, porque la capellanía llega a instancias internacionales, abre puertas como capellanes misioneros y nos ha tocado ir a muchos países a servir en todas estas áreas. Este convenio que te nombro de la Fiscalía es por primera vez en la historia de nuestro país y se firmó a través de una CETAC del general de capellanía Marino Restrepo, que es de Sembradores de Vida, un CETAC que está ayudando a la comunidad. Sus oficinas están en Santa Elena, pero ayudamos a nivel nacional. Hoy por hoy existen más de 100 familias agradecidas por sus familiares que han salido de este mundo cruel de las adicciones. Y vamos por más. Significa que una familia que tenga justamente este problema en su núcleo, la drogadicción, puede acudir y pedir colaboración de cualquier capellán certificado. Claro que sí, porque para eso nos preparamos justamente en todas las áreas y muy específicamente como capellanes terapéuticas. Tal es así que puede dar una asistencia de acuerdo al grado de problemática que tiene esta familia. Entonces existe la prevención y existe también la desintoxicación. De acuerdo a la problemática está la asistencia social y humanitaria. Carlos, brindo con un cafecito y te invito también a hacerlo, por favor. Muchas gracias. Qué rico. Un rico cafecito. Por toda esa ayuda que ustedes comparten, tanto en el ámbito nacional como internacional. Han recorrido todo el país en plena pandemia. Mientras algunos se escondían, ustedes buscaban ayuda, tocaban la puerta de cada hogar. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos? Fue una experiencia muy tremenda como la hemos vivido todos, porque este tiempo de pandemia no podemos decir que ha afectado a un solamente grupo de personas, nos ha afectado a todos en general y en el mundo entero. Muchos hemos perdido conocidos, familiares en este tema de la pandemia. Sin embargo, habíamos dicho que es importante el llamado o la vocación para servir. Entre esos elementos tenemos la compasión, pero también hay una palabra muy importante, una palabra homófona, que es sobre la actitud con C y la actitud con P. Estas palabras son muy importantes, Miriam, pero una tiene que ver con la acción o la postura de actuar y la otra tiene que ver con conocimiento. Si unimos estas dos palabras, significa actuar con conocimiento. Y eso es lo que hace un capellán en este tiempo de crisis. En este tiempo de pandemia, justamente llegando a Ecuador, desde mi último viaje en el 2020 a África, estuve 2 meses en África, estuve en Guinea Ecuatorial, estuve en Costa de Marfil, estuve también en Kenia. Retornando por el mes de marzo, ¿verdad? Vino esta situación de la pandemia que estaba azotando ya en diferentes naciones. Y llego a mi país justamente en ese tiempo. En esa misma semana, Miriam, caí yo enfermo
con una situación muy difícil personal que tuve que pasar. Y tú te acuerdas que las noticias eran tan tremendas que nadie quería salir de casa. Los hospitales estaban llenos, no habían camas, no había asistencia médica, era una incertidumbre total. Tal es así que salían las noticias que la gente se las encontraba en la calle muertas y que no había ni siquiera a dónde llevarlas a su entierro. Era tremenda la situación. En ese tiempo caí yo enfermo, Miriam. Los médicos conocidos me decían, si tú vas a un hospital, de seguro no sales más. Así era una psicosis tremenda. Daba miedo prender la televisión y seguir escuchando esas noticias. Eran tan tremendas y yo estuve convaleciendo en mi hogar. Gracias a la Secretaría de Salud que tenemos en nuestra institución, recibí tratamiento médico con los doctores de nuestra organización. Recibí todo el tratamiento de principio a fin, pero gracias a Dios no era el COVID. Era una infección que lo obtuve justamente en África, era una salmonelosis, pero sus estragos fueron tremendos. 4 meses, Miriam, pasé yo en cama y con sueros. Tremendo, no podía ni siquiera comer porque el olor del alimento no podía soportarlo y me entraba a vómito. En esa situación, yo rogaba a Dios de que cómo podemos nosotros ayudar a muchas personas que estaban en esa situación. Pero yo mismo me sentía mal. ¿Cómo poder yo dar ánimo a otros si yo estaba convaleciendo en cama? Y tuve una experiencia importantísima. En esa misma semana recibí yo una llamada de unos hacendados y me dijo, general, conocemos de su trabajo y toda nuestra producción de nuestras haciendas están disponibles para ustedes para que puedan ayudar a la comunidad. Recuerda que nadie quería salir a las calles, entonces convoqué a nuestros capellanes. Aún desde mi cama convoqué, hice conocer esta oportunidad de servir a través de repartir productos vegetales, todo lo que tiene que ver con la alimentación básica para nuestros hogares, y todos los capellanes estuvieron de acuerdo. Me visitaron en mi domicilio y ellos vieron mi situación. Yo tuve que salir con un bastón, Miriam, no podía ni caminar. Y hablé con ellos y le dije, primero vamos a darle un curso para que todos ustedes puedan hacer uso de las medidas de bioseguridad. No solamente se trataba de usar mascarillas o guantes, sino también de todo el sistema de bioseguridad, porque como te dije en un principio, para servir hay que servir con profesionalismo, hay que servir con conocimiento de causa. Solamente así podemos servir bien. Entonces los capellanes estuvieron de acuerdo y desde aquel día acudimos a la hacienda. Yo no, los capellanes dijeron, general, usted recupérese, déjenos a nosotros. Comenzamos de ese día, hubo los camiones, camionetas, volquetas, fuimos a las haciendas y las llenamos de todos estos productos y comenzamos a repartir en los diferentes sectores, norte, sur, este y oeste de la ciudad. Y luego después íbamos a otras ciudades, íbamos a otras provincias. Hemos ayudado en este tiempo de pandemia a más de 5,000 familias, gracias a la ayuda social y humanitaria de personas altruistas que pretenden hacer el bien, no mirando a quién. Definitivamente, Carlos, el poder de la colaboración es la muestra tangible del poder y del amor de Dios. Eso es lo que ustedes también comparten a diario. CONACE se encuentra ¿en qué países? CONACE Chaplains nace en el corazón de Dios e iniciamos nuestra comandancia en Ecuador. En Ecuador nace la Junta Global y gracias a Dios tenemos capellanes en muchos países y en todos los continentes, diría yo. Estamos viajando a Norte, Centro y Suramérica, también a Europa, el Caribe, aún todo lo que es África y Asia, tenemos capellanes en todo el mundo. Capellanes que, como ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, no están con los brazos cruzados. Un capellán
está inquieto, decimos nosotros, pero no inquieto para hacer cualquier cosa, sino inquieto para dónde está la necesidad, ahí vamos a servir. Y nuestras redes sociales están llenas de todas estas actividades, no para vanagloriarnos o para poner poses, no, sino para animar a la comunidad entera, que es muy importante llevar la ayuda social y humanitaria donde existe la necesidad. Interesante, Carlos. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que dicen que se sienten protegidas por Dios y que consideran que no les va a pasar absolutamente nada en estos momentos en pandemia porque tienen esa protección y no usan máscara, continúan estando en reuniones? ¿Usted qué les diría? Sí, me he encontrado con muchos de esos casos y son lamentables. Personas que quizás, y no voy a hablar mal de ellos, porque está muy bien que tengan su fe, que tengan plena confianza en que Dios los va a ayudar, pero el mismo Dios de los cielos nos manda a ser prudentes. Así que si existen leyes aquí, autoridades que mandan a cumplir con las normativas sanitarias, tenemos nosotros como ciudadanos y como personas cristianas responsables cumplir con esas medidas sanitarias y medidas de bioseguridad que mandan nuestros mandatarios. Entonces yo les digo a ellos, sí, hay que tener mucha fe, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Y demando yo a que usen todos los mecanismos de seguridad, no solamente para protegerse ellos mismos, sino también para proteger a los demás. Así que para mí es una exhortación, no solamente para nuestros hermanos cristianos, sino para la población entera, porque hoy por hoy vemos que hay ciudadanos que prefieren salir sin mascarilla, prefieren estar libando en las esquinas y con el mismo vaso compartir con los demás, contagiando a su núcleo. Y entonces debemos de reflexionar en eso. Por eso nosotros estamos constantemente, no solamente con comunicación, ¿verdad? Incentivando, promulgando que toda la sociedad continúe portando las medidas de bioseguridad para que protejan a sus hogares, su familia y también a su entorno. La esperanza y la prudencia fundamentales. Carlos, si uno quisiera empezar este camino de la capellanía, ¿cuál sería el primer paso? Nosotros tenemos 3 elementos fundamentales para poder ser entrenados como capellán y poderlos certificarlos en nuestra institución. El primer elemento es el llamado de Dios a servir. ¿Por qué es importante servir, Miriam? Porque habíamos dicho que no se trata de cualquier servicio, sino de un servicio especial, de un servicio profesionalizado que tiene que ir acompañado también con la vocación. Es igual como cualquier estudio académico. Lo mejor que es estudiar lo que a uno le gusta, lo que uno tiene esa vocación, no lo que nos interponen otras personas. Así mismo es la capellanía, tener ese llamado especial a servir a otras personas. Ese es el primer punto fundamental. El segundo punto fundamental para entrenarse y certificarse como capellán en nuestra institución es parecido al primero y es el llamado de Dios a servir. Y el tercero y por último es mucho más importante que los 2 anteriores y es ese, el llamado de Dios a servir. Toda persona que tiene ese llamado fundamental para servir es bienvenido a nuestra institución a certificarse como capellán. Quisiera, Carlos, que retomemos las certificaciones y de una forma u otra las especializaciones. Uno puede certificarse como capellán especializado ¿en qué línea? Sí, tenemos capellanes terapéuticos que tienen que ver con todo el tema del uso y abuso del alcohol y otras drogas. Tenemos capellanes defensores de los derechos humanos que son avalados tanto por la Corte Especial de Arbitraje, la ISCAR, y también de la International Commission Diplomatic Relations Human Rights and Peace, que ambos tienen un estatus consultivo en las Naciones Unidas. Tenemos capellanes diplomáticos que sirven también en las diferentes embajadas. Tenemos capellanes perfilistas
que trabajan en los aeropuertos, tenemos capellanes traductores que trabajan en los juzgados para cuando son los presos internacionales que no tienen una defensa por su idioma. Entonces están los capellanes para servir, también son traductores. Tenemos capellanes comunitarios que intervienen o interaccionan en la comunidad con cualquier problemática a nivel comunitario. Tenemos capellanes carcelarios, tenemos capellanes defensores del medio ambiente y tenemos capellanes también en el área religiosa y espiritual. Es decir, nos preparamos en la parte social, física, espiritual para servir con excelencia. Significa que cualquier empresa, institución pública o privada puede solicitar el apoyo humano de la capellanía de CONACE. Claro que sí, y ya lo estamos dando. Hay empresas grandes que tienen empleados, más de 100 empleados, y hay mucha problemática social dentro de sus empleados. Y tanto así que la asistencia de nuestros capellanes ha ayudado hasta a mejorar la producción en estas empresas que han solicitado esta ayuda. Estamos dando talleres, estamos dando conferencias y todo tipo de asistencia social en estas empresas y ha dado muchos resultados. Y también en los regimientos militares y policiales hay mucha necesidad, no solamente porque el uniformado es una autoridad, también son personas que tienen muchos problemas, tanto en el hogar, con sus hijos, y ahí está el consejero espiritual, que también estamos entrenando a los capellanes como consejeros, están interviniendo en todas estas empresas, tanto públicas como privadas, dando esta asistencia. ¿Cuántos miembros tiene la capellanía de CONACE? Bueno, en Ecuador nosotros tenemos 2.500 miembros a nivel nacional y estamos en crecimiento. En Colombia tenemos un número parecido y en el mundo entero tenemos más de 18.000 capellanes en todos los países. Por eso es que usted me ve viajando constantemente, porque tenemos agendas internacionales, porque vamos llevando el entrenamiento a todos los países que nos solicitan. ¿Qué requiere el mundo, Carlos, en estos momentos para poder afrontar la pandemia? Bueno, habíamos hablado ya de algunos elementos y entre ellos está la actitud. O dejarnos agobiar por el problema y esperar a que todo pase, debemos tomar esa actitud de levantarnos y hacer algo. Tal como lo dice la Biblia, y no estamos hablando de un tema religioso, pero la Biblia habla de personas como el hijo pródigo, ¿verdad? Que ya estaba en una situación terrible, pero él tomó la decisión de levantarse e ir, dice, hasta donde su padre. Y si no se tomaba la decisión, nunca iba a salir de esa situación. Hoy por hoy nosotros hemos tomado la decisión de servir aún en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles para todos. Yo mismo tomé esa decisión. En el mes de octubre falleció mi señor padre. Este virus se me lo llevó. Para mí fue un gran dolor, fue tremendo, como muchos lo hemos vivido, peor en este tiempo. Estaba muy bien, de un día a otro cayó con el virus y en menos de una semana falleció mi señor padre. En esa misma semana siguiente teníamos nosotros una ceremonia de capellanía para a fin del mes de octubre. Y yo estaba en esa incertidumbre de no querer hacer nada, Miriam, de suspender nuestra ceremonia de certificación. Pero entonces tomé esa decisión primero porque mi padre quería asistir a esa ceremonia. Mi padre quería acompañarme y estar conmigo. Entonces yo dejé mis lágrimas, lloré hasta donde más, no tuve más lágrimas que dar y dije, Señor, yo voy a hacer esta ceremonia y tomo la decisión de ir a servir y demostrar a la ciudadanía en general de que hay capellanes que están dispuestos a servir aún en este tiempo difícil. Entonces, lo que yo le digo a todos es que se levanten, que sí hay un tiempo difícil, que también nos afecta mucho cuando perdemos a alguien, pero que no hemos dejado de tener un Dios que está con nosotros y que nos ayuda a seguir adelante. Es mi recomendación para todos que tomemos esa decisión de levantarnos y continuar, y qué más aún sirviendo a la sociedad.
en este fin de año, Miriam. Definitivamente, Carlos, es una oportunidad la capellanía para desarrollar esa inteligencia espiritual importante en estos momentos. Quiero agradecer tu presencia aquí en Café Coaching y a nuestra comunidad activa. Gracias por estar conectada. Gracias también, Miriam, por esta invitación. Siempre he dicho... Gracias, Carlos. Miriam, siempre he dicho que si en esta sociedad tuviéramos a todos como coaching, ¿verdad? Como entrenadores, tuviéramos una sociedad diferente. Quiero agradecerte también a ti por en aquella ocasión darnos el primer seminario de coach capellán, en la cual tenemos nosotros capellanes certificados como coach. Bueno, importante que nuestra comunidad esté activa y se forme a cada momento. Gracias a todos, gracias Carlos. Nos vemos el próximo lunes con más de Café Coaching, aquí en Café Club Radio TV. Muchas gracias.